Esperemos que inicie la grabación. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de permutaciones y combinaciones. Entonces, en el caso de las permutaciones, vamos a tener permutaciones. Vamos a tener permutaciones con repetición, permutaciones con objetos indistinguibles, combinaciones y combinaciones con repetición. Entonces, las combinaciones vienen desde, digamos, de seleccionar un conjunto de elementos para, digamos, puedo seleccionar un conjunto de elementos para distribuirlos. Entonces, en este caso, por ejemplo, una ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. ¿Qué pasa? Pues aquí no importa en qué orden usted haga la selección de las frutas, siempre va a obtener la misma ensalada. Eso lo vamos a conocer como una combinación. Y en el cambio, una clave, 472 es diferente de 724. Esto lo vamos a llamar permutación, cuando nos interesa el orden en que seleccionamos los elementos. En este caso, pues tenemos un conjunto de números y seleccionamos un conjunto de elementos. En el otro caso, pues tengo un conjunto de frutas para armar pues una ensalada. Y aquí, en este caso, el orden no nos interesa porque a fin de cuentas, no importa en qué orden usted eche los elementos, pues siempre va a obtener la misma ensalada de frutas. Entonces vamos a hablar de permutaciones. Entonces, una permutación es un conjunto de elementos, es un conjunto de elementos de objetos distintos, es una ordenación, es decir, me interesa el orden en que los escojo. Una lista ordenada de R elementos se llama R permutación o variación de R elementos. Entonces, vamos a ver un caso. Entonces, ¿cuántas secuencias de longitud R puede formarse utilizando los n elementos de conjunto A? Entonces, básicamente usted tiene n elementos y va a sacar R elementos. Entonces, ¿cuántas tareas tiene? Tetsu 1, Tetsu 2 hasta Tetsu R, ¿correcto? Obviamente tomando en cuenta que n es mayor o igual que r. Esto no tiene que cumplirse porque yo no puedo sacar más elementos de los que hay. Entonces, ¿de qué forma hago las tareas? Pues primero hago T1, luego hago T2, luego hago T3, luego hago T4 y finalmente hago Tetsu R, así que es la última tarea. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer Tetsu 1? Pues tengo n elementos que elegir, pues tengo n. Luego puedo hacer el Tetsu 2 de n-1, Tetsu 3, n-3, n-2, perdón, el Tetsu 4, n-3, y finalmente Tetsu R lo voy a hacer de n menos r-1 formas, ¿correcto? Pues siguiendo la secuenciación, miren, la secuenciación de las tareas acá. Entonces, Tetsu 2 se hace de n-1, Tetsu 3 se hace de n-2, Tetsu 4 se hace de n-3, y por lo tanto, entonces Tetsu R se va a hacer de n menos r menos 1 formas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Como las tareas se tienen que hacer todas para completar la tarea, entonces se aplica regla de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, cuando usted va a seleccionar digamos, de una caja, va a seleccionar R elementos, va a tomar R elementos distintos, los elementos son distintos, y usted va a tomar R elementos de aquí, usted aquí en total tiene N, y va a sacar R, esto saco R, entonces, como me interesa el orden en que lo saque, entonces el primer elemento lo puedo escoger de n formas, el segundo de n-1, el tercero de n-2, el cuarto de n-3 y el résimo elemento lo puedo escoger por lo tanto de n-r-1. Haciendo la operación, allí va a dar n-r más 1. Entonces, esto viene de aquí, pues ya operando. Entonces, bien, este principio lo tenemos a partir de la regla de la multiplicación. Bueno, ahí hay un enunciado largo que ustedes pueden leer, pero esto es sencillamente lo que pasa aquí. Usted tiene una tarea que puede ir en R tareas. Usted va a sacar R elementos de un saco que tiene, de una caja que tiene N. Entonces, ¿de cuántas formas lo puede sacar? El primero de N formas, el segundo de N-1, porque pues ya sacó uno, tercero de N-2, el cuarto de N-3, y pues siguiendo como la lógica, entonces Tetsu R pues sería de N-1, ¿sí? Formas. Entonces, ¿por qué aplica regla de la multiplicación? Porque para completar la tarea usted tiene que hacer todas las tareas no son mutuamente excluyentes. Entonces, este multiplicación puede verse como n factorial dividido por n menos r factorial. ¿De dónde sale eso? Si ustedes recuerdan, n factorial viene siendo n por n menos 1
por n menos 2 por, bueno, pasan muchos por n menos r menos 1, n menos r menos 1, ¿sí? Luego por n menos r, luego por n menos r más 1. Entonces, y así hasta por 1, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? En la permutación tenemos lo siguiente, la permutación entre n y r va a ser igual a, pues esto mismo, por n menos 1, por n menos 2, por n menos r menos 1. Llega hasta aquí, ¿correcto? Llega hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este punto? Entonces, n factorial es todo esto, ¿sí? N factorial es todo esto. Pero ¿cuál es la parte que diferencia ambas? Si ustedes pueden notar, sería de aquí en adelante. Y este pedazo de aquí en adelante, n menos r más 1, ¿a qué sería igual? ¿Esto qué es? Esa multiplicación es allí, en definiciones de factorial. ¿Eso qué es? Si yo les digo qué es esto, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? 5 factorial. Ajá, 5 factorial. ¿Qué es eso? N factorial. Ajá. Por lo tanto, así hasta por 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? N menos R N factorial. menos R factorial. Ajá. Entonces este pedazo de aquí es n menos r factorial. Entonces, ¿cómo puedo igualar cómo puedo sacar la permutación en términos de factorial? Porque pues yo no puedo hacer esa multiplicación, eso no me sirve. Entonces la permutación de entre n y r viene siendo n factorial, pero ¿qué le tengo que quitar? ¿Y cómo se lo tengo que quitar? Para que me quede igual. N factorial, ¿qué hago? N factorial, pero ¿qué le hago para que me quede igual? Este pedazo del que me está llorando, ¿qué hago entonces? Para que me quede la igualdad. Yo estoy diciendo que esto es n factorial. ¿Qué tengo que hacer para que me quede igual? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, restarle es una opción, pero observa la operación. ¿Con qué operación les hago una multiplicación? ¿Cuál es la operación que hace lo contrario? ¿Cuál es la operación que hace lo contrario? Ajá, entonces esto es n factorial dividido n menos r factorial, correcto. Entonces, resulta que yo puedo calcular la permutación de esa forma directamente. Yo puedo calcularla como n factorial dividido n menos r factorial. De esa manera puedo hacerlo. Recuerden, n elementos de los cuales tomo r. Y siempre se va a cumplir, son los que tomo, y siempre se va a cumplir que n es mayor o igual que r, ¿no? Si no, no es válido. Entonces, escriba todas las permutaciones de ABC. ¿Cuáles son las permutaciones del conjunto ABC? Pues ABC, ACB, bueno, todas las posibilidades que usted tiene de combinarlos. Entonces, en este caso, pues sería n factorial dividido n menos n factorial. ¿Sí? Porque pues de n estoy tomando n. Entonces esto me da n factorial dividido 0 factorial. Esto es igual a n factorial. En este caso es 3 factorial es igual a 6. Si usted toma todos los elementos, pues le va a dar n factorial directamente. Pero pues eso deriva directamente de la fórmula. Simplemente es cambiar el r por el n. Miremos acá. ¿Existen n permutaciones de n elementos? Bueno, hay varias maneras de hacerlo.
lo primero es pensarlo como regla de la multiplicación. Profe, una Entonces, pregunta. digo, No lo recuerdo, pero es cierto que 0 factorial es igual a 1. 0 factorial es igual a 1 por definición. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, n permutaciones de n elementos, bueno, eso creo que es una extensión de la explicación, porque usted sí va a escoger n elementos de un conjunto de n elementos, pero la primera tarea la puede realizar de n formas, la segunda tarea de n-1, la tercera tarea de n-2, la enésima menos 1 de 2 formas, y la enésima tarea pues la puede hacer de una forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como todas estas tareas son consecutivas, le va a dar n por n-1 por n-2, bueno, y así hasta tener 1. Entonces, pues eso le va a dar n factorial. Bueno, eso básicamente creo que ya le había dicho igual. Y bueno, ahora sí ya miremos. Entonces, escriba todas las dos permutaciones de ABC. En este caso, el conjunto es de tamaño 3 y el número de elementos que vamos a escoger es 2. Entonces, ¿cuántas permutaciones tenemos allí? Entonces tenemos P de n, R, entonces sería n factorial dividido n menos r factorial. Haciendo esto, nos daría 3 factorial dividido 3 menos 2 factorial, y esto nos daría 3 factorial sobre 1 factorial, que es igual a 3 factorial, que es igual a 6. Ustedes lo pueden calcular y pues 3 factorial debe dar 6. Bueno, ¿en cuántas formas existe en un concurso de escoger el primer, segundo y tercer clasificado si hay un total de 100 concursantes? Entonces, de un conjunto de 100 concursantes, que es N, usted tiene aquí 100 participantes, son 100 personas diferentes. Entonces, de esas 100 personas diferentes, ¿ustedes cuántas van a escoger? Van a escoger las tres personas que ganan, donde me interesa el orden de estas personas. Entonces, eso sería una permutación de n igual a 100 y r igual a 3. Y eso lo podemos escribir p de 100, 3, ¿correcto? Eso lo podemos escribir de p de 100,3. Bueno, entonces eso daría 100 factorial dividido 97 factorial, y bueno, 100 factorial dividido 97 factorial da 970.200. Bueno, ¿cuántas permutaciones de las letras A, B, C, D, F contiene la subcadena DF? Pegada, de esa manera. Entonces consideran la DF como una sola, y básicamente la idea es organizar 4 letras, ¿sí? La A, B, C, y esta que siempre ir pegada. Entonces, básicamente, pues, tiene 4 permutaciones de 4. Entonces, pues eso es 4 factorial, ¿sí? Tiene 4 factorial formas de organizar eso. Y 4 factorial, pues da 24. Hay 24 formas de organizar esas letras. Recuerden que DF se considera una sola letra porque pues deben ir juntos. Es el mismo caso pues que la novia y el novio que debían ir juntos. Allí, allí como DF tiene que ir de esa manera, entonces por eso la consideramos una sola letra. Ya otra cosa es que se puede escribir de diferente manera, cosa que va a pasar en el siguiente ejemplo. Entonces, y resulta que ¿cuántas permutaciones de las letras A, B, C y D, F contienen las letras D, F juntas en cualquier orden? Entonces, básicamente, consideramos las posibilidades de ordenar esto. Entonces, para ordenar esto, pues son una permutación de 3 en 3, que eso nos da 3 factorial formas. Entonces, tarea 1, organizar las letras. ¿Listo? Ya sabemos que eso lo podemos hacer de 4 factorial formas. Tarea 2, organizar DF. Eso lo podemos hacer de 3 factorial formas. Como las dos tareas son necesarias para completar el problema, no son incompatibles, entonces da 4 factorial por 3 factorial, ¿correcto? Y 3 factoriales daría 144 formas. O sea, las DF siempre están juntas, pero en cualquier orden. ¿Listo? Entonces, pues, mucho cuidado con la lectura de estos problemas. Bueno, aquí viene lo de los marcianos y los jupiterianos. Entonces, ¿de cuántas formas puede formarse una fila de 7 marcianos distintos, 5 jupiterianos, sin ninguna pareja de jupiterianos puede estar junta? Entonces, básicamente vamos a organizar primero los marcianos, ¿sí? Porque como los jupiterianos no pueden estar juntos, entonces vamos a organizar primero los marcianos. Los marcianos tenemos 7 marcianos, entonces, ¿de cuántas formas podemos organizar 7 marcianos? Pues de 7 factorial formas, ¿no? Y eso básicamente es. Ahora, como el problema es de este estilo, tenemos que aplicar una estrategia, como pensarlo un poquito. Tenemos que guiarnos cómo solucionar ese problema. Entonces, como los jupiterianos no pueden estar juntos en la foto, entonces yo puedo ubicar jupiterianos aquí. Puedo ubicarlo en cualquiera de estas posiciones, ¿sí? Entre los marcianos.
Con eso garantizo que los jupiterianos no queden juntos. En total tengo 5 jupiterianos que tengo que ubicar en 8 espacios. Entonces, el problema se vuelve asignar 8 espacios a 5 jupiterianos. Entonces, por lo tanto, n es igual a 8. Tengo 8 espacios y tengo 5 por asignar. Y esto es permutación de 8,5. ¿Sí? Entonces, esa permutación me permite calcular el número de formas que debo procesar los jupiterianos. ¿Qué le pasó a esto? Un momento. Debo procesar los jupiterianos. Entonces acá. Entonces, de esta forma los proceso. Entonces, tengo la primera tarea, ubique los marcianos. Y segunda tarea, ubique los jupiterianos. Como son tareas contiguas, entonces, tareas que se deben hacer para completar lo que están pidiendo, entonces aplica regla de la multiplicación. Entonces, los marcianos pueden formarse de 7 factorial más formas, eso es claro, ¿no? Tengo 7 y voy a organizar 7. Y en el caso de la segunda tarea, entonces, como entre los marcianos me quedan 8 espacios, entonces vamos a tener 8 posibles posiciones libres. Desde esas 8 posibles posiciones libres vamos a tomar 5 para ubicar los 5 jupiterianos. Entonces lo podemos ubicar de P8,5. O sea, 8 factorial dividido 8 menos 5 factorial queda 6.720 formas de ubicar los jupiterianos. Como ambas tareas se requieren para terminar cumplir el problema, entonces aplicamos regla de la multiplicación. Recuerden que la regla de la suma solo se aplica cuando, si usted hace una tarea, no puede realizar la otra. Básicamente, aquí es claro pues que ambas tareas deben hacerse para completar. Bueno, entonces, de esta manera, pues, digamos, terminamos jupiterianos, terminamos estos ejemplos de permutaciones. La permutación básicamente es cuando usted tiene un conjunto de n elementos, tiene aquí n, es un conjunto de n elementos, y quiere sacar importando el orden, importando el orden, y quiero sacar importando el orden R elementos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pensemos en una R elementos, ¿listo? Entonces pensemos en la balota del ejército. Entonces, en la balota del ejército hay unos nombres, ¿sí? Hay unos nombres aquí en unos papelitos. Está la balota del ejército. Entonces es el sorteo. Y en total van a sacar 3 chicos de 42. ¿De 42 qué? Entonces, los 3 primeros que salgan, digamos, el primero que salga, pues está exonerado. El segundo que salga, le toca un servicio social de 8 días. Y el tercero le toca un servicio social de 1 mes. ¿Listo? Bueno, no los puedo hacer que los 3 sean exonerados porque ahí nos cambia un poco la regla del conteo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿De cuántas formas yo puedo seleccionar esos 3 chicos en ese sorteo? ¿De cuántas formas yo lo puedo seleccionar? Aquí está la mano del militar y lo puede sacar. ¿De cuántas formas puedo hacer? De acuerdo a eso. ¿De cuántas formas puedo sacar? 3 nombres de una lista de 42. Profe, 42 factorial sobre 42 factorial menos 3 factorial. Ajá. Pero no me gusta que lo digan así. Dígalo como la permutación entre 42 y 3. ¿Listo? Porque la calculadora, esto que, pues está bien que ustedes sepan la fórmula, 42 factorial dividido 42 menos 3 factorial, pero lo que interesa es que usted sepa identificar cómo es la permutación. ¿Listo? Entonces, este es el n, el número de elementos, y este viene siendo el r. Sus calculadoras tienen lo siguiente. Entonces, sus calculadoras tienen lo siguiente. Esa es Casio FX, creo que es 232, es la más común. Es la calculadora más común. Entonces, en las calculadoras que ustedes tienen, tienen aquí un botoncito
que dice NCR y NPR, ¿sí? Entonces, si usted presiona 42, por ejemplo, hagan la siguiente prueba. Presionen 42, Shift. Ese botón ese botón que ustedes ven ahí, a ver, ese botón que ustedes ven aquí, NCR, Shift, NCR 3, y le dan en igual. Esto les debe dar la combinatoria. ¿Sí les funciona? Los que tienen la calculadora. ¿Sí les Como funciona que o no? sí, profe. Me dio 68.880. Creo que sí. Voy a ver cuánto es en permutación 32 between 3. Vamos a ver. 42, bueno, 42P3. Bueno, vamos a usar el Google Colab. No me voy a... 42 factorial dividido 39 factorial. Esto debe darles 68.880. ¿Les dio eso? ¿O no? Sí, señor. Listo. Entonces, de esa manera pueden calcular la permutación. Realmente, pues no. Básicamente presionan el 42 acá, luego Shift, NCR, pues para que le salga en NPR, que es la permutación, y el R pues sería 3. Entonces le dan igual. Miren que está NCR y NPR, ¿no? NCR es combinatoria. N es el número de elementos, el C viene siendo pues el símbolo de combinatoria y el R pues el número de elementos que escoge. Lo mismo con NPR. N es el número de elementos, la P, permutación, y la R viene siendo el número de elementos. Entonces la calculadora pues que ustedes tienen allí sencillita, esta es la que más se vende. Esta es la que más se vende. No es esta que tiene aquí el coso solar, sino el modelo anterior a este. Entonces es este. Pero este ejemplo me sirve. Entonces, para que ustedes tengan presencia. Bueno, terminamos aquí el tema de permutaciones. Ahora vamos a ver permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición es que usted puede repetir los elementos sin ningún problema. Entonces, el número de repeticiones con repetición o variaciones con repetición de un conjunto de elementos es n elevado a la r, tal que r es menor o igual que n. Ejemplo, el número de dos permutaciones con repetición de ABC sería 3 al cuadrado igual a 9. ¿Por qué? Básicamente, usted tiene una bolsa de n elementos y va a escoger R. Esto aquí tiene n y va a escoger R. Entonces, recuerde que para escoger R usted tiene R tareas. Pero los elementos pueden salir repetidos. Entonces, ¿qué pasa? El primero lo puedo sacar de n formas. Como elementos pueden ser repetidos, el segundo lo puedo sacar de n formas. El tercero lo puedo sacar de n formas. Y el rcimo lo puedo sacar de r formas. Como las tareas deben hacerse todas para completar la tarea general, entonces es n elevado a la r. Por esa razón. Entonces, por ejemplo, el número de dos permutaciones con repetición de ABC es 3 al cuadrado. ¿Por qué? Por lo que les mostré, la primera tarea puede hacerse de n formas, la segunda tarea puede hacerse de n formas también. Entonces, pues, si ustedes miran, aquí sale toda la combinación. ¿Cuántas letras, cadenas de longitud n se pueden formar con 26 letras del alfabeto inglés? La respuesta es 26 elevado a la n, porque las letras se pueden repetir. Entonces, ¿cuántos billetes de la Lotería del Valle se ponen en juego? Cada miércoles en el sorteo se juegan 4 cifras y 2 números para la serie. Aquí sí importa el orden, ¿no? Entonces, aquí sí importa el orden, entonces, de colocación de las cifras. Entonces, existen repeticiones, es decir, que el número de repeticiones, como es en el R, entonces tenemos 10, y R es igual a 4. Y nos falta la serie, ¿no? Que esto es 10 a la 4, y nos falta la serie que es 10 al cuadrado, porque la serie tiene 2. En total, si multiplicamos eso, porque tiene que ser la combinación de ambos para ganarse el premio mayor, entonces 10 a la 4 por 10 a la 2 es igual a 10 a la 6. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Lotería del Valle, usted tiene una posibilidad de 1.000.000 de ganarse el premio mayor. Realmente es muy bajito. Bueno, seguimos con permutaciones con objetos indistinguibles. ¿Qué pasa con objetos indistinguibles? Indistinguibles quiere decir que usted tiene un conjunto de elementos acá y, por ejemplo, tiene elementos que tienen la misma categoría. Por ejemplo, esto es una flor,
Esto es, digamos, una piedra y esto es una piedra. Entonces, usted, ¿de cuántas formas lo puede sacar? Considerando que si usted saca una, usted no puede distinguir entre sí las flores, o sea, anteriormente tenemos elementos distinguibles. Los marcianos eran diferentes entre sí, los jupiterianos eran diferentes entre sí. Pero aquí pasa de que tenemos elementos que se pueden repetir. Entonces, básicamente, un elemento aparece A veces, otro elemento aparece B veces, otro elemento aparece C veces, verificándose que la suma de esas repeticiones debe ser igual al número de elementos. Entonces, como son indistinguibles, entonces el número de permutaciones es n factorial dividido a factorial dividido b factorial dividido c factorial. Entonces vamos a revisar. Entonces, miremos este caso. Entonces, en total tenemos 4 elementos y como tenemos 2 flores y tenemos 2 piedras. ¿De cuántas formas puedo sacar eso? 4 factorial sería siendo 6 por 4, 24. Y 2 factorial viene siendo 2 por 2, ¿cierto? 24 viene siendo 2 por 2, entonces daría 24 dividido 4. Entonces podría sacarlo de, por el momento, 4 factorial, ajá, sí, porque son 4 dividido 2 factorial es 2, sí, está bien. Entonces 24 dividido 6, pues da 12 formas. Entonces usted puede sacar esto de 12 formas considerando los elementos repetidos. Entonces, ¿cuántas permutaciones se pueden obtener con A y B de tal forma que la A y la B se repitan 2 veces? Entonces, tenemos acá, pues básicamente sería 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial es igual a 6. Ah, es 6, perdón. Ahora sí ya tiene sentido. Bueno, ahora sí ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo sacar las 2 flores, puedo sacar, puedo sacar las 2 flores, las 2 piedras, pues, o sea, y aquí ya con el orden, pues que puede ser flor, piedra, piedra, por ejemplo, y así. Entonces, básicamente, recuerden que estas dos F son iguales, o sea que no existe una donde esta F va primero o esta F va segundo, porque no las podemos distinguir. Entonces, básicamente aplicamos la fórmula y sería entonces P dividido a B, bueno, 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial igual a 6. ¿De dónde sale esto? Si usted tiene un conjunto de n elementos, correcto, usted tiene un conjunto de n elementos, de los cuales tiene un conjunto, digamos, pongamos 3 conjuntos, tiene un conjunto de tamaño A, tiene un número de conjunto de tamaño B y un conjunto de tamaño C cuyos elementos son indistinguibles, es decir, que yo no sé en qué orden los puedo sacar. Entonces, n factorial consideraría todas las posibilidades que uno tiene, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los elementos de A? Supongamos que usted tiene A elementos. Ustedes tienen A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. Las ordenaciones que tiene esto es igual, perdón, esto es, el número de elementos sería A, entonces voy a hacer un cambio. Voy a ponerle otra letra. Pongámosle A elementos A, B elementos B y C elementos C. Listo, esto me ayuda mejor. Entonces, A sub 1 por A sub 2 por A sub 3, entonces hasta A sub n. Usted tiene en total A elementos, ¿sí? Usted tiene en total A elementos. Entonces, esto del número de elementos usted lo puede ordenar de A factorial formas. ¿Qué sucede? Como yo no sé en qué orden los puedo sacar, yo tengo que quitar estos números de ordenaciones. Entonces, por esa razón, lo debo dividir por A factorial, porque yo no sé en qué orden pueden, o sea, estos elementos pueden salir en cualquier orden y yo no los puedo distinguir de otro orden. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sencillamente, como esto se ordena de A factorial formas, entonces tengo que quitarle esas ordenaciones. La misma lógica vamos a utilizar con la combinatoria. Vamos a quitarle la ordenación, básicamente. Entonces, como esto lo puedo organizar de A factorial formas, entonces por eso lo divido. Lo mismo pasa acá. Como esto lo puedo organizar de B factorial formas, entonces pasa esto. Y como esto lo puedo organizar de C factorial formas, entonces se lo quito. Miremos el caso de AB, ¿correcto? De AB con repetición 2, ¿correcto? Si hubieran dos A's que pudiera distinguir A sub 0, A sub 1, B sub 0, B sub 1, si se pudiesen distinguir, entonces ¿cuántas ordenaciones tendría? Según esto, tendría 4 factorial formas. ¿Por qué? Porque pues yo puedo sacar este orden, A sub 0, A sub 1, B sub 0, B sub 1. Hay forma de diferenciarlas. Entonces puede haber otra cadena que diga A sub 1,
A sub 0, B sub 0, B sub 1, ¿correcto? O sea, estas las puedo intercambiar de orden. Y también pasa con las Bs. Pero ¿qué sucede con eso? Como no puedo saber en qué orden sale, porque realmente pues yo tengo dos A's y tengo dos B's, pero no las puedo distinguir, entonces esta cadena AABB pues es igual a esta cadena AABB, a pesar de que yo puedo sacar primero esta A aquí, o en este caso puedo sacar esta A aquí, pero yo no tengo forma de distinguir. Por eso tengo que quitarle el número de veces que puedo ordenar eso. El número que puedo ordenar de eso siempre es el tamaño del conjunto factorial. Entonces, por eso, todo el conjunto sería 4 factorial. Le quito las veces que puedo ordenar A y le quito las veces que puedo ordenar B. Por esa razón se hace esta división de esta manera. Esto es quitándole las ordenaciones, porque yo no sé si AA y cuál salió primero. ¿Sí? Yo no puedo saber en esta A cuál de estas dos salió primero. Por lo tanto, si hay una cadena que intercambia estos dos A's, únicamente es lo mismo. ¿Sí? No hay forma de distinguirlas. Por esa razón se le quitan las ordenaciones. O sea, eso es la explicación allí del tema. O sea, por eso le quitamos esta forma de ordenarlas. ¿Sí? Por eso la quitamos. Bueno, el número de disposiciones de la letra VAL. Entonces, de la letra VAL tenemos la misma fórmula. Tenemos B, A, L, L. ¿De cuántas formas ordenamos 4 letras? De acuerdo a lo que ya he dicho. ¿De cuántas formas ordenamos 4 letras? 4 factorial. De 4 factorial formas. ¿Y de cuántas formas puedo ordenar estas 2 letras? Si las pudiese distinguir. 2 factorial. 2 factorial. Pero como no puedo distinguirlo, entonces, se lo tengo que quitar. Porque yo no sé en la palabra val, digamos si esta L va de primero, si esta L va aquí, esta va aquí. Yo no sé, por ejemplo, esta palabra acá, si en este caso esta L fue primero y esta L fue de segunda. ¿Sí? Yo no puedo saber eso. ¿Por qué no puedo saber eso? Porque no las puedo distinguir. ¿Qué pasa con esta palabra pal y esta palabra pal? ¿Será que cuentan como palabras diferentes? Dado que no puedo distinguir la L, Son iguales. son iguales, exactamente. Entonces, por esa razón, tengo que quitarle las veces que ordeno la L. ¿Listo? Esa es Profe, la una explicación. pregunta, Sí. pero decía que, pues, no sé si entendí bien, o sea, lo que estaba, o sea, el subconjunto A, subconjunto B, subconjunto C sumados tenían que dar los n números. Ujú. Ahí que, No, pues realmente esto va por 1 factorial por la B y 1 factorial por la A. Realmente vas así. Y mire que eso suma 4. ah, Realmente, o sea, pues uno lo obvia, pero sí. O sea, realmente siempre está seguro que los conjuntos, o sea, los que son solo una letra, pues la puedo ordenar de una forma, de una factorial forma. Por eso es que, sí, es muy buena la pregunta. Pero sí, no, ahí suma 4, ¿sí? O sea, ahí suma 4, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces pensemos en la palabra papaya, ¿sí? Papaya. Entonces, les dejo este ejercicio a ustedes. ¿De cuántas formas puedo ordenarlo? ¿De cuántas formas puedo ordenar esta palabra? Entonces, ¿de cuántas formas puedo ordenar? Entonces, les voy a dar unos minutos. Vamos a ver cómo les va. Profe,
Sería 12 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 2 factorial por 1 factorial por 2 Pero factorial. ese 1 factorial lo puede quitar, ¿no? Eso no es necesario colocarlo. ¿Los sumos? No, ¿para ¿Sumo qué? todos los factoriales de abajo? No, que los 1 factoriales no hay necesidad de colocarlos. Porque dan 0. 1 factorial da 1. Si divides entre 0, pues Ah, se te bueno. indetermina. Profe, entonces sería 12 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial y 2 factorial, ¿no? Ajá, correcto. Correcto. Entonces voy a esperar hasta las 40, 2 minutos más y lo resuelvo. Sí, correcto. Profe, una pregunta. Lo escucho. Si, o sea, usted escribió paro nacional todo junto, si tuviera espacio lo contábamos como otro elemento. Sí, el espacio se contaría como otro elemento, entonces pues no quise complicar eso más de lo que está. Sí, el espacio es un carácter no imprimible, ¿no? Correcto, Milton, correcto. Listo, son las 8:40, entonces ya puedo resolver. Entonces, papaya, tenemos 2 P's, tenemos 3 A's. Entonces, en total tenemos 6 letras, sería 6 factorial dividido las veces que puedo ordenar P por las veces que puedo ordenar A. Muy bien. Paro nacional. De la P tenemos 1, de la A tenemos 3, de la R tenemos 1, de la O tenemos 2, de la N tenemos 2, de la C tenemos 1, de la I uno también. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Hay 4, 8, 12, 12 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Esa es la forma de crear letras, crear palabras con las letras de esa palabra. Bueno, hay otra cosa que vamos a ver acá, que sería entonces el principio de combinaciones. El caso de combinaciones, pues básicamente es el mismo caso de la permutación, pero le quitamos la ordenación. ¿Qué quiere decir? Usted selecciona R elementos, pero como a usted no le interesa el orden, o sea, usted los puede sacar de cualquier forma, aquí tenemos R elementos, como usted los puede sacar de cualquier forma, entonces tenemos que quitarle la R factorial formas de acomodar ese conjunto. Por ejemplo, si usted tiene la persona un triángulo, una bola y un cuadrado, pues esto yo lo puedo organizar de 3 factorial formas, pero si a mí no me interesa en el orden en que lo saco de la bolsa, entonces tengo que quitarle
las ordenaciones, porque esto sería igual a esto. Son los mismos elementos. Esto yo lo puedo ordenar de 3 factorial formas, por ejemplo. Entonces, por esa razón, la combinatoria es igual a la permutación, pero quitándole el R factorial. Por lo tanto, la fórmula de la permutación, de la combinatoria va a ser la permutación dividido R factorial, que esto es la ordenación. Esta es la ordenación de R elementos. Como a mí no me interesa, la ordenación de los elementos, como a mí no me interesa, entonces le quito eso, porque pues ya como vengan ordenados no me interesa, simplemente quiero sacar los R elementos. Ese sería el caso del sorteo militar, pero les dije que no quería hacerlo. Si usted tiene, muchachos, si ustedes tienen aquí los 42 nombres y va a sacar un sorteo donde va a sacar a 3, ¿correcto? Va a sacar a 3. Profe, perdón, lo interrumpo, sino que es que como que se le movió el micro y ahorita lo escuchamos más suave. Como tenemos acá 42 personas, acá tenemos 42 nombres y acá tenemos 3 personas, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos combinar. ¿Qué pasó? A ver. Ah, sí. Se dañó. Como este micrófono. Listo, ahí ya debe estar arreglado. Entonces, acá, básicamente siempre es esto quitándole las R ordenaciones. Entonces, ahora sí, tenemos 42 nombres y 33 personas que van a ser seleccionadas en el sorteo. Como a mí no me interesa el orden en que saco esas personas, eso sería combinatoria de 42 dividido entre 3. ¿Sí? Combinatoria de 42 y 3. En su calculadora sería 42 NCR 3. ¿Sí? Como a mí no me interesa en el orden en que salen, básicamente los 3 van a ganar el mismo premio, entonces es una combinatoria. Ese sería 42 entre 3. Hay que tener cuidado con eso. Cuando a mí me interesa el orden en que saco los elementos y cuando no me interesa. Miren acá. Las dos permutaciones de ABCD. Primer caso es la combinatoria. La combinatoria simplemente es sacar 2 letras, ¿sí? Entonces yo puedo sacar AB, AC, AD, BC, BD y CD. Ahora, me interesa ordenarlas. Entonces, por eso, ya AB es distinto de BA, AC es distinto de CA y así. Entonces, ustedes deben tener eso claro cuando es una permutación y cuando es una combinatoria. ¿Listo? Cuando es una permutación y cuando es una combinatoria. Bueno. Las combinaciones por regla del producto, básicamente, usted puede hacer las tareas de n-1 formas, ¿cierto? Puede hacer Tetsu 1, Tetsu 2, hasta Tetsu R, ¿correcto? Que esto lo hace usted de n-1, hasta n-r más 1, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede acá? Ustedes saben ya esto que lo multiplican, pero como a mí ya no me interesa el orden en que salen estos elementos, debo dividirlo por R factorial. Por esa razón, porque aquí hay R elementos. Eso es lo que están diciendo ahí, básicamente. Esa es otra manera de demostrarlo. Básicamente, bueno, acá utilizan otra fórmula, pero particularmente me gusta más esta. Usted tiene R elementos y no le interesa el orden, entonces, pues, básicamente le quita el R factorial. Básicamente le quita el R factorial. Eso es todo lo que toca hacer ahí. Bueno. Bueno, esto ya está. ¿Cuál es el número de 2 combinaciones sin repetición de ABC? Pues sería 3 factorial dividido 2 factorial, 3 menos 2 factorial, ¿correcto? 3 menos 2 factorial. Entonces, ¿dónde importa el orden y no importa el orden? Si importa el orden, pues básicamente solo tenemos que escogerlo de una manera u otra. Entonces, primero escogemos A, luego escogemos B. O primero escogemos B y luego A. Pero acá, básicamente, escogemos A y B. Solo nos interesa haber escogido esas 2 letras. Por eso, tengan presente eso. La combinación no importa el orden. En la permutación sí importa el orden. Bueno, más ejemplos. ¿Cuáles son las 2 combinaciones de ABCD?
que básicamente darían 6. Es la forma de escoger las letras. Puedo escoger AB, puedo escoger AC, puedo escoger AD, puedo escoger BC, puedo escoger BD y puedo escoger C, básicamente. Bueno, un estudiante que realiza un examen de historia recibe la instrucción de responder 7 de 10 preguntas. Como no importa el orden que usted las puede responder, entonces él la puede escoger responder de 10 de 120 formas, de 10 combinados 7. ¿Por qué? Porque de 10 preguntas vas a contestar 7 y a mí no me interesa el orden. Eso a mí no me interesa el orden, que lo haga. Recuerden que este es diferente al ejemplo que vimos en la clase pasada, que era con el examen que tenía 4 opciones. Eso es distinto porque ahí sí ya importa el orden en que conteste las preguntas. Bueno, si un estudiante debe responder 3 preguntas de las primeras 5 y 4 preguntas de las últimas 5, entonces, tarea número 1, elegir 3 preguntas de las primeras 5. Y la segunda, elegir 4 preguntas de las 5. Regla del producto, ¿por qué? Porque tiene que hacer ambas para terminar el examen. Y ahí viene un ejemplo muy interesante, que es el del baloto. ¿Sí? Viene el del baloto. Entonces, miren esto. Usted en el baloto tiene 45 balotos, ¿correcto? Tiene 45 balotos. Está en total. En el baloto, el orden en que sacan las balotas no importa, ¿estamos de acuerdo? El orden en que salen las balotas a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque básicamente yo siempre las ordeno de mayor a menor. Entonces usted tiene 45 balotas y siempre van a sacar 6 números, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Como los elementos no se repiten, afortunadamente. ¿Qué pasaría si los elementos se pudieran repetir? ¿Cuántas combinaciones habrían en el de baloto? Si los elementos se pudiesen repetir, las balotas pudiesen repetirse. ¿N factorial, profe? Sería 45 factorial y lo voy a dividir entre 6 factorial. ¿Por qué lo dividí por 6 factorial? A ver si alguien me explica por qué. ¿Por qué lo dividí entre 6 factorial? Porque nada más necesitamos 6. Sí, correcto, pero ¿por qué lo dividí? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Profe, de que no le importa cómo van ordenadas porque siempre las va a poner de mayor a menor. Correcto, exactamente. O sea, ahí lo pudimos deducir. Eso no lo había explicado, pero lo pudieron deducir con lo que hablamos. Exactamente. Y siempre que ustedes le digan que, por ejemplo, el caso del baloto, donde las balotas se pueden repetir, pues usted tiene, aquí hay un error, ¿no? No es 45 factorial, sino sería, bueno, si puedo sacar, sí se pueden repetir, sería, perdón, 45 a la 6, ahí me equivoqué, ¿listo? ¿Por qué 45 a la 6? Ahí me había equivocado, qué pena. ¿Por qué 45 a la 6? Porque Porque cada es cuestión- una permutación con repetición, ¿no? Ajá, exactamente. Y le quito 6 factorial porque, pues, sencillamente no... Esa es la relación. Cuando yo les pida combinatoria con repetición, la pueden sacar también de esa manera. ¿Listo? 45 elevado a la 6, dividido el número de formas que lo puedo hacer. Eso nos debe dar un número entero. Vamos a ver, mira. 45 a la 6 dividido 6 factorial. 45 a la 6 y le quito la ordenación. Dividido 6 factorial. Listo, a ver. Esto, qué raro. Pero yo miro una cosa. O sea, tengo 45 a la 6. O sea, con permutación con repetición. 45 a la 6. Entonces puedo sacar, aquí puedo sacar 45 balotas, 45 balotas, 45 balotas, 45 balotas, 45 balotas y 45 balotas. Como el orden no me, pero en ese caso, como el orden no me importa, o sea, aquí en el orden no me importa, me puso a pensar, como en el orden no importa, pues 45 a la 6, ajá, dividido el número de ordenaciones que puedo tener. Pero ¿por qué me está dando un número? Eso sería un número entero. Sería darme un número entero, qué extraño. Sería darme un número entero. ¿Pero por qué? Sería darme un número entero, qué raro. ¿O será que 45 a la 6 ya es mucho para esto? No, él lo puede hacer. Lo divido 6 factorial. Ve qué extraño. Sí, porque tengo 45 elevado a la 6
Te la puedo sacar de 45 formas, te la puedo sacar de 45. Si la boleta se pudiera repetir 45, 45 y 45. Pero ¿qué pasa? A mí esto aquí, estas balotas pueden salir en cualquier orden. Bueno, si el orden que salen me importa, esto es una permutación. Y ahora la combinatoria con repetición. Ah, no, ya. No, tenemos que usar otra fórmula. Listo, aquí me equivoqué. Ahorita aquí volvemos ahora. Listo. Si yo pudiese sacar 45, aquí tengo 44, 43, 42, 41, 40. Si tengo la permutación, o sea que si me interesa el orden que saco las sería pues permutado, 45 dividido entre 6. Pues que básicamente pues sería esto por 6 factorial. ¿Listo? Yo ahorita les muestro combinatoria con repetición. Ahí he cometido un error ahí. Entonces, bien. Entonces ahí serían 8.145.060. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que es bastante posible ganarse el baloto? ¿O no? ¿Cómo lo ven? No. Es una posibilidad en 8 millones, ¿correcto? ¿Cómo ven esa posibilidad? Tendrían ustedes que comprar 8.145.060 boletos para tener todos los números del baloto. ¿Cuánto sería esa inversión? Si tuvieran que comprar 8.145.060 boletos para garantizar que ustedes ganan el sorteo. ¿Cuánto vale cada boleto? No sé, vale como 5.000, ¿no? Como 6.000 pesos. No sé, pongámosle 5.000 para hacerlo más fácil. Tengo 5.000 pesos acá. Vámonos fácil. Más de 40.000 millones. Sí, más de 40.000 millones. ¿Cuánto me da el baloto en premio? ¿Cuánto da aproximadamente? Como En caso. 60.000, creo. Yo hay años no veo eso. ¿Acumulado, profe? ¿Cómo? No, pero supongamos que no haya acumulado, ¿Cuánto da en cada sorteo? O sea, ¿cuánto aumenta? O sea, realmente el baloto tiene una base y esa base se va sumando. ¿Cuánto es la base del baloto? O sea, el premio base. Digamos que alguien se lo ganó la anterior vez. ¿Cuánto ofrecen ahora? Eso es loterías incrementales, o sea que ellos van juntando el premio. ¿Cuánto es el base del baloto? Creo que son 5.000 millones, ¿no? ¿Me corrigen? ¿Me corrigen, muchachos? ¿5.000 millones? 5.000, 6.000. Creo que son 6.000 millones. Entonces, la relación es de 46, 5 veces más. Entonces, por eso es que la lotería, en las loterías, por eso es que uno tiene estadistas. Porque estadísticamente, la lotería es una ganancia. O sea, estadísticamente, usted debe haber recibido mucho más del promedio que usted, o sea, ¿cómo funciona una lotería? Pues funciona con esto, obviamente. Ellos saben cuál es la probabilidad de ganar. Entonces ellos lo que hacen es hacer un análisis estadístico de cuánto en promedio ellos reciben antes de pagar el premio mayor. O sea, digamos que antes del premio mayor tuve que haber vendido 10 millones de boletas y cada una 6.000. ¿Eso me da? ¿Cuánto me da? 10 millones de boletas, cada uno 10.000 a 6.000. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 6 millones de boletas, cada uno a 6.000. 10 millones de boletas. Digamos que lo que vendería antes de entregar un premio. 60.000 millones. 60.000 millones, correcto. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Ellos trabajan es con la estadística. O sea, ellos pues hacen hacen como la proyección y listo. Nosotros tenemos un premio de 5.000 millones. ¿Cuántas boletas en promedio se venden para yo entregar ese premio? O sea, eso es un juego de probabilidad, ¿no? Puede ser obviamente que salga en un extremo que usted vendió 10 boletas y alguien se ganó los 6.000 millones. O usted vendió 100 millones de boletas y ahí se ganaron 100 millones. Entonces, eso es un juego. Pues ellos juegan es con la probabilidad. Bueno, miren esto. ¿Cuántas boletas? ¿Cuántas manos de póker de 5 cartas no ordenadas se pueden elegir de una baraja de 52 cartas? ¿Cuántas manos de cada póker? Pues tienen 52,5 cartas. O sea, 52,5. Entonces, 52 factores, bueno, de 2.598.960. O sea, que en total hay 2.598.960 manos de póker. ¿Sí? Que le pueden salir a usted. ¿Cuántas manos de póker tienen las cartas de mismo palo? Hay 4 cartas de 13, hay 4 palos de 13 cartas. Y el primer paso es seleccionar
es seleccionar el palo. Y la segunda es seleccionar 5 cartas entre 3. Sería 4 por 13,5. Entonces, ¿cuántas manos de póker hay del mismo palo? 5.148. Miren que realmente es muy baja la probabilidad que a usted le salga una mano del mismo palo, ¿sí? Entonces, sería básicamente eso. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario sobre eso? Bueno, ahorita miramos combinaciones con repetición, que era lo que quería explicar. Profe, pues yo tenía la duda y en el chat también están diciendo del número de DS47, digamos que está en el denominador, porque no me queda muy claro de dónde sale. 7 más 50. Este 47 factorial es 52 menos 5. Como se sacan 5 cartas, 52 menos 5 da 47. Correcto. Ajá, ahí está. Y recuerden que yo no me he salido de esta fórmula. Todo el tiempo he estado con esta fórmula. Todo el tiempo he estado con esto. Nunca me he salido de esto. Entonces, R factorial dividido en menos R factorial. Es lo que aplican acá con la mano de póker. Bueno, muchachos, entonces son las 9. Entonces, nos vemos a las 9:15. ¿Listo? Bueno. Entonces, tomen este corto descanso. Tengo la grabación.